Buenas y bienvenidos a todos un día más a este podcast Inmunes, en donde intentamos buscar pues estas injusticias que nos pasan a veces en el mundo con la pareja, con amigos, con familia, con las instituciones, donde pues hemos ido normalizando cosas que no deberíamos normalizar y haciéndonos inmunes precisamente a un montón de cosas de las cuales no deberíamos serlo, pero ya sabemos, la vida es así, la gente tiene que seguir adelante y a pesar de las cosas que están mal, a veces de las cosas que nos pasan, pues vamos normalizando, nos hacemos más duros para poder continuar en nuestro día a día. Hoy venimos a contar la historia de otra persona que en este caso nos va a contar cómo fue lo que es su infancia, su vida, con algunos padres pues que no se comportaron de manera correcta y cómo es vivir muchas veces en una familia que se ve bastante desestructurada. Y al final, pues cómo las instituciones deberían estar ahí para cubrir casos como en este caso que me parecen tan graves y cómo otras personas, al final amigos, familiares y demás también deberían estar ahí para que este tipo de situaciones no se den en la vida cotidiana. Pero a veces, pues miramos hacia otro lado, seguimos adelante, pues porque no queremos meternos donde nadie nos llama. Pero si empezamos a normalizar que las familias pues puedan llegar a hacer barbaridades y que los niños, que son los que menos culpa tienen, pues tengan que vivir situaciones como la que nos van a narrar, pues me parece realmente una derrota como sociedad. Ojalá esto sirva para concienciar a aquellas personas que lógicamente los niños son lo primero que tenemos que proteger. Si realmente quieres que los hijos de otros estén educados bien y sean adultos responsables, ayúdalos a que lógicamente pues tengan un buen desarrollo. Lo dicho, vamos a presentar a la siguiente invitada, que es la que nos va a contar su historia, y de verdad os animo a quedaros hasta el final para escuchar, pues, y que todo esto pues sirva para darle mucha más voz y que ojalá no muchas personas se vean identificadas con cosas así, pero si lo son, pues probablemente necesites ayudar o buscar ayuda. Bienvenida, Andrea. Para quien no te conoce, Oh, por favor, cuéntanos en principio quién eres, de dónde eres, qué edad tienes y bueno, a qué venimos a hablar, porque básicamente tu historia viene desde niña, con lo cual, pues sí que tendremos que empezar desde donde te comienza todo. Pero bueno, primero que te conozcan. hola, antes que nada, gracias Edu por este espacio que me estás dando. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Espero Gracias a que a la ti. audiencia le guste. Y bueno, mi nombre es Andrea, tengo 41 años, cumplo en un mes 42. Y bueno, yo vengo desde pequeña de una familia que era bastante pudiente, por decir así. Tuve unos padres bastante especiales, por decir así. Por decirlo eh, suave, sí. por decir, sí, no, por decirlo suave, porque eh, mi padre no se después no tuvo límites. Ujú, Eh, Te cuento que mi padre creó una empresa desde cero, de allí acá en Chile. Yo vivo en ujú. Santiago de Chile, disculpa. Sí, no, tranquila. Y, y bueno, yo estudié asistente ejecutiva bilingüe, soy profesora de matemáticas y de inglés particular, pero mi pasión siempre ha sido los animales. He sido rescatista y otras cosas, y eso de verdad que me ha ayudado mucho en esta rehabilitación Sí, suelen en mi decir que los vida. animales siempre son un gran apoyo para muchas personas. Los míos son mi corazón, son realmente mi corazón, no puedo vivir sin ellos. Y bueno, y te cuento, él tuvo una empresa acá, fue muy famosa acá en Chile en los Ujú, 90, eh, le iba bastante bien, se iba de viaje. Él, mira, era yo al principio yo admiraba a mi padre por su inteligencia, porque siempre ujú. fue una persona muy inteligente, era innovador, era proactivo, era muchas cosas y yo lo admiraba por eso, porque obvio, era la niña de papá, pero un día fallece mi hermano mayor de Ujú. 20 años en un accidente automovilístico. Y ahí la cosa se derrumbó horriblemente hasta el día de hoy. Nos afecta. Y junto con mi hermana de al medio, tratamos de sobreponernos porque realmente yo fui ignorada en, en, en todo del proceso. Todo el mundo Ujú. se preocupaba de sí mismo y solamente se preocuparon, mi mamá se preocupó de mi hermana y yo quedé en el limbo.
y mi padre se metió en las drogas, y en las drogas duras, vamos a Ujú. decir, al punto en Pero ¿quién que es el que se metió? ¿Tu padre o tu madre? Que no te he entendido bien. mi Ah, padre, tu mi padre es el que papá. se metió las drogas. Yo había entendido al principio cuando hablamos la última vez que era tu madre. Es tu padre el que se metió en este caso en las drogas. No, él fue el que se metió en las drogas, eh, consumía muchísimo porque, claro, tenía muchísima plata, incluso tenía tanta que nos cambiamos de casa y despilfarró todo el dinero en la casa y en muchas otras cosas. Obviamente, en las drogas no iba a ser un tema, Pero ¿cómo era tu pero día a día? Es decir, que ibas a un colegio público, ibas a un colegio privado, es decir, era de, no mira, sé, por saber un poquito cómo era tu día a día, cómo era tu regresar de clase, no sé, las cosas pequeñas a veces son lo que nos explican las situaciones de lo que vivía una niña de 10 años, entendí por esa historia, ¿no? Que tenías. claro, mira, yo me daba cuenta de que tenía plata por mi alrededor. Yo nunca Ujú, me di cuenta de que era una persona rica ni nada, nada. Yo siempre fui sencilla. Bueno, no fui una santa porque era muy loca, tenía TDA. Bueno, ujú, todavía tengo TDA. Y todos me decían, ay, que tenés plata, que traes cosas bonitas, que traes cosas, todo, que estás en la tremenda casa, que no sé qué. Todos me decían que tenía mucha plata y yo no quería ser la niña de que tenía plata. Decía, no, yo soy alguien normal, igual que ustedes, porque yo estaba en un colegio privado, pero en ujú, ese colegio iba gente de cualquier estatus social que pudiera ujú. pagar la matrícula. Sí, Acá hay algunos colegios que, anda, eres rico, rico, pobre, sí. pobre, pero yo estaba en un colegio en que era eh, bien educado, bien cultural, porque era de monjas. Ujú. eh, y Y bueno, bueno, que al final la historia es que tú eras una niña de 10 años, es decir, lógicamente tú estabas acostumbrada a tu estilo de vida, tú no sabes si había mejores, tú no sabes si había peores, más allá de lo que te pueden contar tus compañeros de colegio o en este caso lo que otros niños te narren, ¿no? Pero para ti es tu día a día, tu familia, tu casa y bueno, pues es a la cosa que te has acostumbrado. O sea, no es que para ti fuera ni mejor ni peor, salvo que te compararas con alguien en concreto, pero bueno, era tu día a día y no por eso te hacía peor persona, ¿no? Por haber nacido en una familia, bueno, que tenía ciertas comodidades económicas. claro, a mí mira, en el día a día, a mí me mi papá me iba a dejar al colegio y después a la vuelta me iba a dejar un chofer, que era Ujú, alguien de la empresa, y para mí era súper normal. Y yo llegaba con una nana, con un almuerzo listo y todo, ujú, y, y después de ese tiempo veía cable y no hacía nada más que eso, no hacía más que eso porque nadie me vigilaba, nada hacía nada. Con suerte me decían, oye, haz esta tarea, haz esto, o nada, olvídalo. Yo lo hacía sí, vamos, por, lo que me narras básicamente es que a ti, pues eso, tendrías el chofer, tendrías la nana, tendrías no sé qué, pero que cuando llegabas a tu casa a ti te dejaban viendo la televisión y esa era tu niñera durante el resto de la tarde y realmente la gente te decía, qué bien tendrás ahí entre riquezas y entre no sé qué, pero lo que te faltaban eran padres. O sea, realmente lo que hacían es llegar a casa y te abandonaban allí. sí, mi madre salía todo el día, ir a cualquier lado porque decía que ella no podía estar en la casa. Mi padre trabajaba en la fábrica, porque antes teníamos la fábrica en la casa, pero después se mudaron Ujú. para otro lugar más grande Sí. empezaron otras cosas. Y después vi que en la normalidad era la violencia que tenían entre ellos, gritaban mucho, se peleaban Ujú. mucho. Y igual a mí al principio me dio un poco de cosa, pero como yo veía que en la tele era lo mismo, Ujú. no, no era Claro, nada. las historias exageradas de la tele donde hay familias que se chillan, se matan y de todo, pues bueno, lo normalizabas porque tu reflejo de la sociedad era la televisión todo el día. Sí, hasta que el día en que veían que dejaba a mi mamá como hecha trapo, hecha un monigote de trapo. Sí. La veía como la golpeaba, todo. Y un día
se metía mi hermana para que no le pegara, igual le pegaba a las dos, y yo agarré el teléfono y llamé a la policía y se lo Porque llevaron preso por violencia. estas situaciones de violencia familiar que decías que narraba tu padre, fueron siempre, o sea, es decir, ¿ya había algún suceso antes o fue siempre a través de lo que pasó con tu hermano y, las consecutivas drogas? Es decir, ¿antes ya Pues, había este tipo de pues, situaciones o fueron después por motivo de las drogas o por motivo de no sé qué, que se empezó a convertir en un padre violento? siempre son padres violentos, toda la vida. Hasta yo me enteré que incluso golpeaba a su propia madre. Y la trataba de ser, como decimos acá en Chile, piola. Pero Ujú. él siempre lo hacía, pero con las drogas fue intensificándose muchísimo por el cansancio. No sé Sí, qué bueno, las cosa drogas le daba. lógicamente o sea, sacan lo peor de una persona también, ¿no? Es decir, al final la necesidad, el no, la falta de control que muchas veces te dan las drogas todavía mayores, pues que te desinhiben todavía muchísimo más, pues si ya de por sí lo juntamos con una persona con violencia, pues no sabes lo que puede llegar a salir de ahí. Pero entonces, yo lo que en este caso me dices es que entonces siempre ha sido así, pero entonces él tenía hermanos, teníais tíos, o sea, porque yo entiendo que a veces en una casa, pues vivir todo esto, claro, para ti está normalizado, tu madre está pues anulada, entiendo por él, y que tampoco se puede quejar o tampoco puede hablar, porque al final si no, pues recibía lo que recibía. Pero, ¿y el resto de la familia qué es lo que pasaba? O sea, ¿había más familia, más hermanos, más tíos que sabían de todo eso y que nadie hacía absolutamente nada? De hecho, él tenía 6 hermanos del mismo padre y misma madre, ya que el padre de él tuvo más de 30 hijos alrededor Madre de su mía. vida. Y, pero él tenía 6 de la misma madre y todos sabían. Si él por eso me decía que, ay, yo desde los 8 años trabajaba para poder salir de esa vida en que mi padre me golpeaba y también golpeaba a mi madre. Y, ay, empezaba su historia trágica de por qué él se comportaba, porque se comportaba así. Una Sí, sí. Él se justificaba justificaba eso. de que su padre lo hizo con él y que él se hizo a sí mismo y que entonces en este caso, pues que ahora para que os hagáis a vosotros mismos, os tiene que hacer exactamente lo mismo. Sí, decía, ay, yo trabajé muchos años, trabajaba en esto, trabajaba en lo otro, y, bueno, y empezaba a hacer empresas cuando era pequeño. Ay, a veces excusa para decir, ay, tengo excusa para pegarte, tengo excusa para mandonearte, tengo excusa para tratarte como las pelotas. Era así él. Na- daba la justificación y siempre decía que él era el mejor de los hermanos porque ayudaba a los hermanos por la empresa, le hacía empresas nuevas para que pudieran trabajar y, y ellos sabían, todos sus hermanos tenían algún defecto, que golpeaban a sus parejas, golpeaban a A sus toda la hijos, familia, todos los hermanos y todos hacían exactamente lo todos mismo. los. Sí, menos una que era mi tía, por ser mujer, eh, O sea, no todos fue los así. hermanos habían o sea, normalizado la violencia siendo hombres, por decirlo así, ¿no? Por ser hombre, y, y no creo que haya alguna que se haya salvado. Eso junto con la diabetes, ninguno se salvó. No. Qué terrible. Yo, de verdad, cuando muchas veces, a veces dicen que tenemos una violencia machista o que en este caso hay hombres que golpean de tal, yo digo, yo no sé qué educación les han dado a ellos, porque la educación que yo siempre he vivido, siempre se decía lo contrario. Es decir, en la mayoría de las épocas en las que se ha vivido, a las mujeres siempre se les decía que había que cuidarlas, que había que abrirles la puerta, que había que no sé qué. Yo no he escuchado nunca que en la educación se diga que a una mujer, por ser tu mujer, hay que golpearla. O sea, pero es cierto que algunos hombres, de alguna manera, han normalizado eso, que por ser precisamente la persona como cabeza de familia, por llamarlo de alguna manera, pues se creían que todos los demás tenían que obedecer a su orden y mando, pero yo de verdad no he encontrado ninguna situación en la que en la educación a alguien se le haya dicho que eso estuviera bien en ninguna época. O sea, la cuestión es que es cierto que muchas veces la gente se normalizaba y la gente miraba a otro lado cuando pasaban estas cosas, pero yo no recuerdo que las frases en la educación de nadie hayan sido, oye, si tu mujer no te obedece, golpéala.
Aunque sí que es cierto que hay algunos anuncios de los años 50 aquí en España que es en plan de que eran así, ¿eh? O sea, que eran en plan de si no te tiene con el coñac en la mesa cuando recibas y tal y cual, ¿sabes? Si no quieres que tu marido te golpee, que yo diciendo, madre mía, pero que eso salía por la tele, que yo cuando lo veía diciendo, pero ¿cómo pueden ser tan bestias? Pero sí, es en plan de tenle contento con la copita de coñac. Digo, sí, no, si encima al violento dale alcohol, lo que le faltaba. Madre mía, digo, lo que son algunas épocas, pero la cuestión es que tú no eres tan mayor, porque como digo, eres de mi quinta. Y en este caso, pues, bueno, pues tener que vivir algo así, que saber que esto es por toda la familia y que todos lo normalizaban. Y yo digo, ¿y la familia de o sea, la familia de tu madre? Porque si esa familia venía rota de alguna manera, ¿qué pasa con la familia de tu madre, que es la que estaba en el otro lado? Uy, mira, sabes que de parte de mi madre era prácticamente inexistente. Había algo muy sospechoso porque yo lo único que sabía que tenía un primo que vivía en Venezuela y Ujú. nada más, pero a través de los años, imagínate Sí. que el día en que murió mi hermano, me enteré que tenía una tía, otra tía más que vivía en Argentina. Y la conocí así solamente de pasada. No me la presentaron ni nada, solamente de pasada. Ujú. Y, y O después, sea, no había años buena después, relación familiar de la madre con el resto de la familia. sí, no, de hecho, ella lo negaba. Ella negaba que tenía familia y repartía por, por todo el mundo realmente. Y, y la única familia que conocía era de mi tía que estaba en Venezuela, que se habían ido a vivir allá por lo del 73. Acá que Ujú. es muy, era muy común haberse ido en ese tiempo. Sí, sí. Eh, Qué pero en terrible. No, pero realidad, es que esta situación, o sea, la he visto también aquí en España con, por ejemplo, un chico que se casó con una colombiana, que estuvimos acogiendo también en nuestra casa en unos días porque se volvió loco y empezó a golpear a todas las partes y tuvo que salir corriendo con los hijos, básicamente, y entonces pues la tuvimos que acoger en casa. Y precisamente algunas personas he visto que se aprovechan en estos perfiles, ¿no? Donde no tienen familia, donde no tienen a quién recurrir, donde básicamente se sienten aislados y que al final a quién te vas a quejar, ¿no? Si tú vives de mí, no tienes absolutamente a nadie y bueno, como que los minimizan todavía muchísimo más, ¿no? Este tipo de perfiles, donde al final, pues a veces tienes el apoyo de la familia, te ayudan a salir de ahí, o a veces no pueden ni la familia meterse, pero en estos casos concretos, donde encima son personas que no tienen a dónde recurrir, pues como que normalizan mucho más lo que tienen que vivir porque para ellos es como no tienen más familia, no tienen más sitios y no se ven fuera de ahí. Y más en otras épocas, como digo, que todo esto era bastante más normalizado. Y yo digo, o sea, aún así, que me sigue pareciendo una barbaridad porque creo que en todo hay límites y ya me estás hablando de sucesos de drogas, de palizas realmente graves que incluso hasta vosotros tuvisteis que llamar a la policía, me dijiste. claro, de hecho, a la hora de que estaban libres, me dijeron que los llamara. Y yo con 11 12 años, no, 11 creo, no tenía mucha, porque yo no le, te- no le temía de que pudiera llamar, que pudiera detenerse. Sí le tenía miedo a él, pero a la Sí. policía acá le tenemos bastante respeto, mucha gente. Y, y bueno, Y llamasteis a la fue, policía. ¿Y qué hizo la policía en aquel momento cuando llegó? ¿Qué? Es decir, tú tenías 11 12 años, se ah, encuentra con ese drama, tú has hecho directamente una denuncia por teléfono donde tu hermana está intentando ayudar a tu madre, donde la situación se ha descontrolado, tú llamas a la policía y ¿qué pasa a partir de ahí? bueno, eh, por protocolo preguntan qué fue lo que pasó, a una le preguntan a una persona, pero como ven que mi madre está golpeada, se llevan a mi padre preso en pijama y se lo llevan a la comisaría. Y Sí. desde ahí no lo volví a ver más en bastante tiempo, porque le habían hecho una cautelación de restringir Ujú. eh, poder acercarse por un año. Ese O sea que es sí el lo sacaron de protocolo que vuestra se hace. familia al final a vuestro padre tras ese suceso. Sí, lo pudimos sacar
pero yo no sé por qué hice como borrón y cuenta nueva Ujú. y quería verlo de nuevo. O sea, Bueno, es tu padre, tú eres una niña era, al final. No era- dimensionas y al final para un niño su padre es su padre, ¿sabes? Es en plan de, se ha pasado, ha hecho mal, pero lógicamente sigue siendo tu padre, ¿no? La persona que a veces los niños quieren y demás, a pesar de, porque no dimensionan qué es lo que está pasando y más. Yo creo que en una edad tan temprana como la tuya, igual tu hermana más mayor, pues igual a ella, y que seguramente lo viviría diferente, porque ella ya tendría, pues por la diferencia de edad, entiendo, sería más entre adolescente y demás, bueno, pues lo vive de otra manera. Pero entiendo que para ti tú eras una niña muy pequeña, entonces entiendo que a pesar de lo que ha ocurrido y a pesar de la gravedad de los hechos, tú digas, oye, yo está muy bien, pero yo quiero ver a mi padre. La cuestión es cómo se dio la vida desde entonces sin tu padre allí en casa con tu madre. bueno, fue bastante una difícil porque mi mamá se olvidaba tanto de mí que me dejaba botada en el colegio. Nadie me iba a buscar al colegio y a mí no me daban ni un peso. Nunca, mira, yo nunca recibí un peso de ellos en billetes, por decir así. No me daban una moneda de 100 pesos o un billete de 500, que en ese tiempo eran billetes, ahora son monedas. Ujú. Nunca me dieron dinero para poder yo ser un poquito más independiente y pasaba horas en el colegio esperando que me fueran a buscar. Y Pero incluso ¿qué una vez llegué justificación hasta, era para que tu madre se olvidara de ti? Es decir, porque yo entiendo que si tu ay, se padre me es el que estaba olvidó. con las drogas o que no sé qué, tal cual, entiendo que es el que estaba actuando mal, pero una vez que le sacan de la vida, ¿por qué tu madre sigue abandonándote? No tiene mucho sentido. ¿Cuál era la justificación que ella te ponía para todo esto? Ay, se me olvidó. Así, se me olvidó. Y lo único que tenía que hacer era llamar a la empresa y decirle al mismo chofer de siempre, oye, hay que buscar a la Andrea a la misma hora de siempre. Y nadie se le ocurría eso. Hasta que empecé a tener otra nana Ujú, que habían despedido a la actual y a ella se le ocurrió ir a buscarme. ujú. Porque ya era demasiado. Porque, Claro. imagínate, estaba hasta las 12 de la noche. Una vez estuve Madre. hasta las 12. Claro, ¿y qué te Era, decían? O sea, porque yo entiendo que es lo que te digo, ¿no? Es decir, al final una familia es estructurada hasta tal punto que parece que nadie se da cuenta allí de lo que está pasando, pero claro, hay empleados. Como tú bien decías, hay un chofer, hay una nana, hay un no sé qué, que son los que al final estaban más preocupados también por vosotros. ¿Qué te decían ellos? ¿Qué impresión tenían ellos de lo que hacían vuestros padres? de verdad que no me decían nada, me normalizaban todo. Me, Era como, ay, sí, la Andrea está bien. No, si a ella no le pasa nada. eh, no le afectó. Onda, sí, onda, Sí, bueno, pero entiendo no era que tema. la última nueva has dicho que sí que dijo que ya estaba bien, es decir, entiendo que sí que no normalizaba. Igual a ti no te lo decían por ser pequeña y por no meter problemas de mayores, puede ser en niños, pero entiendo que ella me has dicho que la última ya como que dijo, ya voy yo porque no es normal lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, sí, para ella yo no era tema. Realmente no era tema. Nunca fui tema. En ninguno Sí. de los años ¿Y qué realmente te nunca decía? O fui tema. sea, ¿y tu hermana qué te ha dicho? Es decir, porque entiendo que igual los empleados no se quieren meter con los jefes que les contratan, entiendo que no sé qué, pero, o sea, y yo además, es que a mí se me saltan 40.000 alarmas porque digo, ¿y en el colegio? Es decir, te dejan abandonada hasta las 11, 12 de la noche en un colegio y en el colegio, allí les parece también normal que tú estés allí tirada, no sé. O sea, por eso digo, tu hermana, ¿qué te decía? Porque tu hermana, supongo que como todo, también lo viviría ella. O sea, estaría viendo todo esto que no le parecería normal. No, ella, como decimos acá, vivía en el mundo de Vilsipá, vivía en otro mundo. Eh, a ella no solo se podía ir, sino que la iban a dejar, eh, capaz que la iban a dejar las amigas, porque siempre ella se juntaba con sus amigas después del colegio Ujú. y hacían una que otra cosa y de ahí la iban a buscar. Una, yo no sé qué pasó con ella. Ella nunca se dio cuenta de que yo no me iba. Estábamos del mismo colegio, salíamos a la misma hora y aún así ella no se daba cuenta porque se iba con sus amigas para allá porque ella tenía 5 años más que yo. Sí. Tenía 5.
y cómo se llama, y tampoco se preocupaba de estar con su amiga, de pasarlo bien y pasar las materias, porque era bastante, eh, ¿cómo se llama? Estudiosa Sí, sí. en el colegio. No, no, sí, yo Eh, entiendo que al final no es su responsabilidad, la responsabilidad es de la madre y otras cuestiones, pero hay veces que en estos sucesos, sobre todo donde habéis vivido pues un trauma como lo de ver cómo golpeaban a tu madre, pues igual os habría unido más como hermanas y siendo ella la hermana mayor igual, y sobre todo habiendo perdido al hermano más mayor de todos, pues igual ella se juntó más contigo o intentaba protegerte un poco más por ser la pequeña, pero por lo que me dices tampoco, ¿no? Ella iba con sus amigas haciendo su vida y ella tampoco y normalizaba que te tuvieran abandonada en casa o en el colegio y que es que no sé, me parece tan terrible que alguien que colegio, cuidadores y todo vean que está pasando todo esto y que nadie diga nada. No sé, a mí me parece algo terrorífico porque una cuestión es que se te olvida un día a la niña, pero si me dices que es algo habitual, que se te dejan normalmente y encima hasta las 12 de la noche, es como, o sea, habiendo empleados, sabiendo todo, es decir, ¿cómo se normaliza esto y qué explicaciones le das a un colegio? ¿Qué explicaciones les das a los sitios para las cosas que pasan? ¿O es que allí todos miran hacia otro lado y les da igual lo que pase con los niños? No lo entiendo. Es que eso era la ocasión, siempre era la ocasión en el colegio. Se preocupaban hasta cierto punto porque no podían hacerlo más. No Sí, pero podían pueden llamar a meterse servicios sociales, pueden decir, oye, revisar esto porque esto no está bien, esta persona está siendo abandonada cada 2 por 3. No sé, es decir, yo entiendo que al final, claro, les verán que es una familia pudiente que dicen, hombre, ¿dónde va a estar mejor que en un sitio con dinero, en un sitio donde tiene chofer, donde tiene nana, donde tiene no sé qué? Y diciendo, ya, pero es que no tiene nada, porque lleva aquí tirada toda la tarde la niña y así cada día. Entonces, por eso digo que, no sé, no entiendo hasta qué punto pueden llegar a normalizar todo esto. De todas formas, dijiste como que con tu padre toda esta historia le pusieron como un alto durante un año, pero la relación volvió, es decir, él volvió en algún momento o cómo ocurrió todo eso. Mira, durante esos años yo tengo las fechas bastante borrosas, por decirlo así. Sé que se había ido a rehabilitarse y que después yo me juntaba con él de vez en cuando y después sé que se había ido a Cuba en algún momento a Ujú. rehabilitarse para allá, en una buena rehabilitación y era tanto el que mi hermana y yo queríamos vernos que viajamos a Cuba 2 veces para ir a verlo. Ujú. Y en la rehabilitación era súper buena, se veía que era súper correcto todo. Lo, nosotros lo pasamos bien, pero lamentablemente la segunda vez él le dio un ataque de ira, empezó a alterarse, me quería pegar a mi hermana y yo quedé bastante alterada. Pero la segunda vez que vais a visitarle o la segunda vez que vuelve a estar en la casa o cómo va. No te entendí. No, él nunca más vuelve, él nunca más vuelve a la casa. Vale, Mi mamá nunca me permitió en que pisara de nuevo la casa y vale, el día en que lo permitió, nosotros no estábamos. vale. Por- Sí, y sí, sí. Y en este caso, entonces, en la que te referías con la segunda vez es el segundo viaje que hacéis a Cuba. el segundo viaje que se hace a Cuba era justo para el huracán George. Yo siempre me Ujú. acuerdo de eso. Fue justo antes y se empezó a alterar por nimiedades realmente. Yo encontraba que era una nimiedad Ujú. que un amigo de él, del mismo centro, me invitara a jugar Nintendo 64. Él Sí. me iba a invitar. Y ellos tenían, no eran habitaciones en donde estaban, eran cabañas, tenían cabañas en Ujú. donde ellos estaban y él tenía, y como yo era la tonta de los juegos, eh, yo feliz de ir a jugar, hasta incluso me quiso prestar la consola para que fuera a jugar en la cabaña junto con mi papá. No, Ujú. él se alteró un montón, empezó ay, no me acuerdo, a tirar cosas, lo Sí. único que me acuerdo que fue mal y me dieron una pastilla, Ujú. porque las enfermeras me vieron muy alterada. Y pedimos, Pero se alteró porque os invitaba, no sé, no entiendo muy bien cuál es el motivo de su alteración, pero tampoco por lo que ves te era acuerdas eso, demasiado.
que te Era eso, invitabas. porque me invitaban por la invitación a jugar Nintendo, nada Sí, sí. más. Pero por eso digo que no sé Era- cuál es el motivo por el que se cabrearía por eso. No sé si es que decía que es que no ibas a pasar más tiempo con otras personas, no sé cuál es el motivo que le cabrearía de eso. Pero bueno, no que lo en sé. principio que eran simplemente pequeñas cosas que muchas veces a él le molestaban y podían detonar en una historia. O sea que la rehabilitación tampoco es que estuviera haciéndole muy bien porque cualquier cosa parecía que todavía le seguía alterando. No, sí, la hacía mal. No, sí, él siempre tuvo un carácter, pero horrible, Sí, porque siempre se enojaba por todo, por nimiedades, y al principio nadie sabía por qué, pero era porque era un narcisista de miércoles, nada más. Esa era la única sí, sí. razón en que podía darle. Y bueno, esa vez eh, fue bastante horrible porque tuvimos que adelantar los pasajes, pudimos, nos fuimos antes y nos quedamos, Mm. y por irnos antes nos quedamos varados en Panamá, casi nos quedamos mi hermana y yo, siendo menores de edad, en Panamá, Sí. en Ciudad de Panamá, y tuvimos suerte de que pudieron arreglarlo, no sé, yo no sé cómo lo hicieron, pero pudimos llegar a Chile y mi mamá alterada porque no habíamos llegado el día en que teníamos que haber llegado. Hombre, entiendo que Y estaría bueno, preocupada, ¿no? Es decir, al final, si no, si los niños se quedan por el camino porque ha habido alguna avería, alguna historia con el viento, yo que sé qué narices, pues lógicamente dirán, hombre, ¿qué pasa con mis hijos? Entiendo que también como madres. Bueno, la historia es esa, pero es curioso que se preocupe de lo que os ha pasado, pero luego no se preocupe de si te deja tirada o si se preocupa por tal. Entonces, no sé, es como con comportamientos dispersos, ¿no? Se preocupaba por momentos, por lo que entiendo. sí, no, era como por momentos, eh, como súper importante, no importante, súper importante, y a través del tiempo, eh, él, ella se preocupaba de que él no nos viera, de que teníamos que arrancarnos si lo veíamos en algún momento. eh, Tenía Sí. miedo de que nos raptara, tenía Ujú. un miedo real de rapto. Ya, ya. Y de hecho pasó. Onda, después de un tiempo nos cambiamos obviamente de casa porque yo me mudé al menos 6 a 7 veces para despistar a este caballero. No, Pero, nos a íbamos de ver, a las ver, casas espera en que me la estoy mañana. perdiendo. Me estoy perdiendo, porque durante un punto hemos estado en el que sí, él tenía alteraciones y demás, pero vosotras queríais ir a verle porque le queríais, porque todo este tipo de cosas. ¿Dónde pasa el punto en el que tú de pronto te estás dando cuenta de que el padre que tú quieres o que no tal no se está comportando bien para tener que escapar de él? Porque al principio ibais vosotras a verle hasta llegar al punto que me estás diciendo ahora que al parecer huíais de él. O sea, ¿esto cuándo pasa o cómo es el momento en el que cambias esta idea de que el padre que creías querer, pues ya no es una persona que quieras cerca tuyo? Mira, sé que fue en la adolescencia, pero fue una decisión de mi madre de que no, de que teníamos que huir de él. Fue una Ujú, decisión de ella, no fue decisión mía, porque ujú. mi hermana y yo igual teníamos el sentimiento de querer tener un padre en algún momento, Sí, pero él ya estaba haciendo su vida, ya estaba en otra, ya sí, sí. no, no, O sea, él ya había salido de la no. rehabilitación, ya cuando tú llegas a la adolescencia, él está, pues no sé si en su trabajo, con otra familia, no sé exactamente con qué, pero digamos que él ya, digamos que había salido de allí y estaba en su día a día. Y entonces, ¿por qué dice tu madre que tenéis que huir? ¿Había pasado algo? ¿Había habido algún suceso de algo? Tenía miedo de que los raptaran y de que se quedara con nosotros. Tenía ¿Pero de un dónde le miedo nacía ese miedo? ¿Por qué? porque él era capaz de seguirnos, de buscarnos y tomarnos.
pero lo hacía. Es Era, decir, la cuestión es, ¿os seguía a los sitios? Es decir, o era una cosa que le amenazaba a ella cuando se hablaba con él. Es decir, porque de algún sitio tiene que nacer, que igual no lo sabes, ¿no? Pero que en este caso, de algún sitio tendrá que salirle esta historia de creer que ahora el padre quiere raptaros de alguna manera, es porque él se lo ha dicho, él ha amenazado, os han visto que os perseguía o que en algún momento os llevaba sin avisarle, no sé, algo tendría que provocar aquello, digo yo. eh, yo pensé que ese miedo era bastante irracional hasta Ujú, que me cuenta mi mamá que, pero mira, me lo cuenta en estos años. ujú. Pero yo me había Sí, ya de dado mayor. cuenta como a los 16 y todo, que a los 16 él me va a buscar a un centro a un teatro. Yo Ujú, iba al teatro todos los sábados con mis amigos y él me fue a buscar y yo no hablaba con él. ujú, Así que no sabía cómo prestas dónde estaba y el teatro había cambiado recientemente y, y me agarró y me llevó de paseo primero y ya perfecto. Pero después me, fue- después me fue a buscar a un centro de ujú. entretenimiento, perdón, Sí. que yo no tenía idea de cómo sabía que yo iba para allá. Me agarró del brazo, me dijo, ay, ¿cómo podía estar acá? La cuestión, y me llevó a su casa junto con Sí, sí. su pareja Nueva pareja, sí. y me llevó y quería que me quedara en su casa a vivir, y que me quedara en su casa a vivir y O quería sea, entonces llevarme sí a que había pasear. episodios donde tu madre, pues al final sí que ha visto que te ha intentado llevar, te ha intentado convencer, te ha intentado sacar y ha aparecido de la nada. Entonces de ahí le salía el miedo a tu madre de que sucedieran estas cosas. Claro, sí, lo hizo. Y a mi hermana también se lo hizo una vez que fue a buscarlo una fiesta y todo, y yo ahí entendía que el miedo no era irracional, no Ujú. era Sí, pero no bueno, era yo tan entiendo que ya irracional. por esa época tu hermana ya sería mayor de edad y todo ese tipo de cuestiones, con lo cual ahí ya no depende tanto de eso, sino que es decisión de tu hermana, ¿no? Porque al final tu hermana, siendo mayor de edad, ya no es como cuando eres un niño que puedes estar viviendo con uno o con el otro, sino como mayor de edad ya eliges lo que te dé la gana, ¿no? No, ella era todavía menor de edad, ¿Pero así cuándo que ahí entonces? estaba Porque el no, peligro. pero me decía, claro, si tú tenías 16, ella decía que sería mayor de edad. Entonces este episodio de ella dices que es anterior. El de ella fue anterior, cuando ella tenía la misma edad que yo, Ujú, le hizo lo mismo. Cuando tenía 16, 17 años, ujú, la fue a buscar, no sé cómo, porque no sabía ni siquiera cómo llegó, y la agarró de un brazo y se la llevó y quería vivir con ella, quería vivir al cien ujú. por ciento con ella. Así que Ya, mi ya, ya mamá te nunca entiendo. nos comentó eso. Mi mamá nunca a mí me comentó eso. Así que Sí, sí, yo te no lo la comentó ya entendía de de por qué mayor, en todo. este caso cuando ya erais adultos. No te lo estuvo contando cuando erais niños, no te hacía partícipe, simplemente no sabías que de pequeña tenía miedo a que os llevara, pero no sabía el por qué, ¿no? Claro. Y lo dicho, es decir, pero al final todo esto, es decir, no sé, ¿cómo te ha afectado? Porque al final es lo que yo digo, es decir, son más hermanos y en las otras casas también, es decir, tú no tienes primos, tú no tienes historias que también precisamente ellos hayan vivido ¿qué te dicen ellos? Es decir, porque ellos también, por lo que me dices, si tienes primos, han vivido con sus padres situaciones similares porque decías que las familias de sus hermanos, pues básicamente todos han vivido cosas similares. Claro, ahí tenía una prima que ella normalizaba que le pegara, normalizara que la violentara. No, era bastante normal para ella, pero criticaba mucho de lo que decía, pero no le importaba mucho porque ella tenía bastante envidia de que yo tuviera plata. Ya. Así que no le importaba mucho, pero eh, ¿cómo te decía? Pero me enmascaraba. Sí, sí, Enmascarada sí, sí. haciéndose a mi mejor amiga. Mi otro, no, tenía otro par de primos que son hijos de la única mujer de la camada, por decir así. Sí. De la que Eh, dijimos que no era violenta por ser mujer, ¿no? sí, no era violenta físicamente, era un poco verbalmente, era demasiado, muy estricta, Ujú. enferma de estricta, pero
igual la queríamos un montón, todavía la queremos un montón. Y además tenía un padre maravilloso. Ujú, Ellos tuvieron mucha suerte, porque ujú. a pesar de que mi tía tenía su locura, mi tío ahí la ayudaba mucho y mis primos crecieron normales, crecieron bien, tienen familia, carrera, no, Sí, no, bueno, al algo final ella no maravilloso. era tan violenta, simplemente era más estricta, como bien dices, y si el padre, pues al final fue también una gran persona, pues los hijos salieron, pues bueno, pues mucho más normalizado todo este tipo de situaciones y no viviendo violencia familiar. No sé, es decir, cómo, o sea, porque tú me lo cuentas como que al final para ti tu educación era la tele, o sea, yo de verdad me sorprende escucharte decir pues como las palizas que pegaban a tu madre, que tu madre te abandonara, que todo ese tipo de cosas y que para ti era lo normal y demás, y es como, ¿cómo se vive todo eso? Es decir, cómo ahora, porque igual siendo de niño no te das cuenta, pero siendo adulto ahora y sabiendo por lo que has tenido que vivir, no sé si en principio tendrías algo que reclamarles o algo que decirles precisamente a día de hoy, o no lo has normalizado de alguna manera todo este tipo de trato que han tenido tanto tu padre como tu madre contigo. No, mira, no, de hecho, no, yo hablé con mi madre al respecto de esto y yo le dije todas sus verdades, como decimos, y me negaba todo porque ella tenía memoria selectiva, se Ujú. inventó ese término. Pero Sí, no, esto eh, no se lo he inventado, eso se lo he escuchado alguna vez. Memoria selectiva se refiere a que se recuerda algunas cosas y en otras hay lagunas. Es decir, hay cosas que sí que recuerdan, pero hay otras cosas que de esto no me quiero acordar. eh, y, y decía, no, si yo nunca te hice eso, como, ay, que yo soy terrible contigo, pero estuvo más de 20 años diciéndome, yo sufrí contigo porque los primeros 5 años tú me hiciste sufrir un montón y me hiciste hacer esto y lo otro. Y empezó a recriminarme de que yo le hice sufrir por 5 años porque no podía dormir, onda, O porque sea, que en era una este, o sea, niña. te culpaba a ti por sus desvelos nocturnos como bebé, que no le dejabas dormir Sí. porque llorabas más. Madre mía. de- ella, des- ella decía que era difícil ante los 5 años. Obvio que iba a ser difícil, sí. Me dio apnea a los 6 meses y no podía hablar. Tuve problemas de movilidad y cosas así, y tenía que Ujú. hacer tratamiento y cosas así. Pero yo le decía, oye, ¿cómo puedes reclamar que me criaste? ¿Cómo puedes reclamar eso? Ni siquiera me criaste. Yo le recriminé todo ¿Qué culpa eso. ibas a tener tú ¿Qué, como bebé? Claro. qué culpa tengo yo? Era tu deber, era tu deber. Claro. Si tú no querías tener hijos, hasta alguna cuestión. Y me decía, ay, es que yo no quería tenerte. Y yo, Joder. no, no, Madre no, mía. o sea, Madre mía, vaya ¿cómo manera no? de tratar a su hija también. Y después, no sé, y después, ay, que fuiste tan difícil. Y yo, ¿qué tan difícil? Nunca me he drogado, solamente fumaba. Nunca fui a tomar. Mi hermana tomaba muchísimo, pero no era Ujú. alcohólica. No. Sí. Yo no tenía problemas en el colegio, no tenía problemas afuera. ¿Qué problema iba a darte? Realmente, ¿qué problema iba a darte? Ay, es que fuiste súper complicada. Le dije, sí, complicada de que me hicieras un almuerzo y que estuvieras en casa. Oiga, por favor, oiga, piensa 2 veces. Qué Después, terrible escuchar a un padre hablándote así, ¿eh? De verdad, qué terrible. una terrible, porque yo la recriminaba, porque después dejamos de tener nana, porque no, ya, mi mamá no trabajaba y solamente tenemos que mantenernos por la pensión de mi padre. Cuando Ujú. recién había vuelto a Chile, porque se quedó en Cuba más tiempo de lo que iba a estar. Ujú. Y, y bueno, y siempre que yo llegaba del colegio, ella no estaba. Me cambió de colegio a uno público, subvencionado, y yo llegaba a la casa y no había nadie.
y no me daban llave tampoco. Y yo, ¿qué hago? Ah, Me quedaba sentada en el sillón y me quedaba dormía, esperando que llegara. Yo llegaba a las 2 de la tarde y ella llegaba a las 4, 6, no sé, una hora que le daba la gana. Pero simplemente Y, porque no quería estar en casa, no porque estuviera trabajando ni nada por el estilo. exacto. Onda, se iba con la amiga a comprar, a hacer algo, no sé, cualquier cosa. Y me Terrible. ocupaba también para la demanda y todo eso. Y nada, incluso imagínate que yo escalaba el, el edificio porque vivía en departamento, vivía en segundo piso. Y yo escalaba para poder entrar a mi casa porque yo quería estar en mi casa. Ujú. Y yo lo escalaba para poder entrar a la ventana y poder comer algo, poder descansar, porque yo llegaba cansadísima. Y tú Quiero decir, sabes que pero ya igual, no sé cómo funciona allí, ¿no? Pero allí no teníais, por ejemplo, psicólogos infantiles en el colegio, te preguntan, que te dicen de en principio, o sea, es decir, en el colegio tampoco sabían nada de lo que estabas viviendo tú. Es decir, digo no, porque al final un niño, al final, ¿con quién va a tener acceso, ¿no? Con los colegios y con las personas de su familia. Entonces, si en la familia de ella no tienes nada, con los de los otros, pues están normalizando porque son igual de violentos o peor. Y al final, pues, a quién habla un niño, ¿no? En estos casos. Son los maestros o las personas los únicos con los que va a tener contacto que tendrían que estar también atentos con lo que pasa con los chavales en casa. Pero claro, tú sacabas buenas notas, no dabas muchos problemas en el colegio, supongo que igual no se fijaban en todo lo que estabas viviendo. no, tampoco si tenía necesidades. De hecho, estuve enferma mucho tiempo, sigo enferma, y nunca se preocuparon de eso. Era Ujú. como, ya, póngale una mantita del paracetamol y para casa. Así, Ya. así era mi mamá cuando me sentía mal. Sí, sí, no, no, pero yo Onda, no lo digo por tu mamá, lo digo por el colegio en sí. El colegio nunca se enteró de nada, nunca supo nada. Es decir, o sea, es decir, los maestros, no sé, no, o sea, no hay un maestro que de pronto llama para tu madre a ver con la situación en clase, no sé, algo que se hablara, o sea, no, no, ellos no son nada, nada. Es que es tan nada, terrible. Porque si al final es lo no, que digo yo, si los maestros no hablan con los críos también, que si hay una situación incómoda en casa, con los únicos que pueden hablar los niños son con los del colegio, porque si no vas a ningún otro lado, pues luego estás en casa encerrado. Y en el colegio, pues si en el colegio tampoco hacen chequeos. no, mira, no hacen chequeos, lo único que hacen es que cuando ya te estáis muriendo, ya ahí empiezan a hacer algo. Porque a mí me empezaron a hacer algo, bueno, a devolverme a la casa porque me estaban dando ataques de pánico. Me dan, me dieron varios ataques de pánico y mi mamá me iba a recoger. O sea, pero te daban ataques de pánico en el colegio y el colegio seguía mirando hacia otro lado. Es terrible. Claro, la única vez que, o sea, que como que se preocupó, por decir así, es que me dieron una al consultorio para que pudiera tomar pastillas anticonceptivas para mi enfermedad que yo tenía. Teniendo 16, 17 años, no me acuerdo, todavía seguía siendo menor de edad, yo me Sí, sí. acuerdo. Y, y yo no quería que mi mamá se metiera, y yo le dije que no quería que fuera mi mamá, y dijeron, entonces, tu mamá dice que no, así que no tiene autorización para ir al consultorio. Y yo, oye, pero necesito las pastillas, Que tu necesito, madre te negaba las pastillas también, ¿por qué motivo? porque lo que pasa es que mi mamá cuando iba al doctor, la que hablaba era ella. Yo nunca Sí. hablaba. Eso es lo que yo quería comentarte, que en toda mi vida ella nunca me dejaba hablar, nunca podía poner mi voz. Ujú. Ella Te anulaba. literalmente hacía todo por mí, manejaba por mí, al, al punto que cuando era chica me vestía. Tenía 10 años, todavía me vestía. Imagínate. Ujú. Elegía mi ropa al 100%, elegía qué pastilla utilizar, qué pasta dental, qué champú, qué no sé qué. En la, yo decía, oye, ¿sabes que yo quiero ponerme una polera roja? No, tú te vas a poner esto, tú te vas a poner lo otro, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Tú no vas a decir esto.
yo no voy a decir eso otro. Me anulaba al 100%. Ella Ujú. siempre fue así. Y me anuló cuando necesitaba ir al doctor. Ya no me Es que llevaba al doctor es cuando todo se como muy podía. contradictorio, ¿verdad? Porque siento como que es bastante autoritaria porque en principio quiere controlar tu vida, pero luego te deja tirada y sola y parece como que ahí le daba igual lo que te pasara. Es decir, normalmente entenderíamos que una persona autoritaria que quiere controlarte estaría pendiente también de cuando sales, de cuando entras, para tener un control sobre ti. Pero aquí era como muy aleatorio porque lo mismo te controla sobre lo que puedes decir o hacer, pero sin embargo, luego, si en este caso necesitas ayuda para mínimos, te da igual. O sea, ahí te dejaba tirada, búscate la vida y teniendo que escalar por tu casa para poder entrar en tu casa, porque no hay nadie. Es como extraño también el comportamiento de ella, porque entenderíamos que una persona autoritaria querría controlarte siempre, ¿no? Sin embargo, aquí en algunos momentos era, te quiero controlar cuando estoy yo, pero cuando yo tengo planes, primero soy yo, mis planes, y luego ya tú, que eres lo siguiente, ¿no? O sea, cuando estés tú y no tenga más que hacer, te voy a controlar. Pero primero, si yo tengo planes con las amigas, si yo tengo mis cosas, si yo tengo no sé qué, entonces priorizo en mí y ya mis hijos ya que se apañen solos, ¿no? En este caso, priorizando siempre en su persona. Sí, y después empezó a tomar en cuenta a mi hermana, que ella era, que lo vi en psicología, que ella era un eneagrama del el dos tipos malos, que ella utilizaba a la gente para su propio bien, porque ella quería que mi hermana estudiara para que la pudiera mantener. Así que Ujú. hizo lo imposible para que ella estudiara pidió un crédito, el peor crédito del CAE, que es el peor acá en Chile, pero te salvan y te deja estudiar. Y, Ujú. y mi hermana pudo estudiar. Y El peor crédito ella, te refieres a que son las peores condiciones, igual que te piden más claro, intereses o más cosas, ¿no? sí, de hecho pagas de 10 a 15 años solo intereses. Y después pagas lo que estás pagando de la universidad. Lo que aquí casi podría llamarse usura, ¿no? En este caso, casi usureros que se aprovechan de las necesidades de las personas diciendo te puedo prestar, pero van a ser a unas condiciones que vas a sufrir. Y la historia es que tu madre simplemente ayudaba a tu hermana por el simple hecho que era la hermana mayor que le quedaba y la primera que podía ponerse a trabajar y demás para seguir viviendo del cuento y que le mantuviera. Claro, si ese era el objetivo. Cuando decía, no, si quería que mi hermana creciera, que estuviera bien. Claro, para que después le diera plata, que actualmente lo hace y se alegra por eso. Y, Mm. y Sí, y vamos, tu que hermana al final sí que empiece, cubre a tu madre y demás y tal y cual, aunque sí que entiendo que según me has dicho, tu madre a día de hoy pues ya no está en las mejores facultades tampoco como para poder no, cuidarse ella sola. no, para nada. Mira, el hecho de que mi hermana fuera la favorita, eso sí lo vio toda mi familia, tanto de mi padre como de mi madre. Era demasiado notorio. Todos decían lo mismo. Y no, mi No, mamá no, ahora si a ti te ha sí, dicho que le has complicado la existencia, ya quedado claro que favorita no eres. no, no. Ella prefería entregar mi habitación para arrendarla y yo que le diera lo mismo donde durmiera, siempre y cuando para que ella tuviera plata para ella. Siempre fue así. Sí, 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 qué Cuando, terrible. cuando ya empecé a ser mayor, yo empecé a trabajar porque plata no iba a haber nunca de mi madre. Nunca di plata de mi madre. Ella nunca me daba dinero para decir, oye, anda a comprarte un helado, anda a carretear a donde tú quieras. Toma esto para que tengas para el taxi, para la micro, no sé. Sí, sí, no, a ver, Lo por lo que me única has vez que... contado, ella nunca se ha preocupado por ti, se ha preocupado de la pensión que ella recibía, supongo que del padre, sería para ella, para sus vicios, para sus salidas, para sus amigas, y vosotras simplemente era, bueno, lo que tenía que mantener porque no le quedaba otra, ¿no? Y ahí, pues, cómo se mantuvieran ya, pues, allá cada cual, ¿no? Es decir, simplemente si acaso llenaba la nevera y vete a saber. Porque al final, es lo que digo, es decir,
¿Cómo iba el tema de la alimentación? Porque claro, sí, al principio teníais empleados, pero luego dices como que ya no. Entonces, ella se encargaba de hacer las comidas, no se encargaba, teníais que buscaros la vida para comer. ¿Cómo funcionaba el día a día? Después de el día a día tenía que cocinar yo. Tenía, no sé si mi hermana cocinaba, ni lo recuerdo, pero Sí. sí, yo sé que se hacía desayuno. Ella me hacía desayuno de repente. eh, Ella, cuando empezó a trabajar, porque ella apenas el momento en que pudo tener ingresos, se preocupó en cierta forma de mí, de que tuviera dinero para el transporte, Ujú. de que me hacía desayuno. Una, Pero eso tu hermana, ¿no? Tu hermana se preocupaba de ti. eso era mi hermana. De repente, pero les molestaba que yo tuviera sobrepeso. Eso Ujú, fue un tema bastante gigante en todo eso, porque mi hermana era, era una modelo, medía un metro ujú, setenta y cuatro, estupenda, bonita, todo, y yo de 1,60 m con 1.000 kilos. ujú. Ay, y Sí. decían, ay, es que vi ropa tan linda, pero no creo que que te cupiera. No, no. Pero yo después me di cuenta, oye, yo estaba en mi peso correcto y subía de peso por algo. Ujú. Sí, sí. Yo desarrollé muchas enfermedades que me Ujú, estuvieron pasando, pero todavía mantengo en la enfermedad. Se preocupó súper poco de eso, decía, era igual que mi papá. Vamos al doctor, ya, me da los exámenes y se acabó. Una pura vez. Íbamos ujú. al doctor una sola vez y hasta ahí nomás llegamos. Yo quedaba así, como nada. Así que me tuve que preocupar yo, juntar plata yo, pagar mis gustos. No ganaban, no con el primer trabajo, ganaba una miseria, Ujú. que de verdad que era una miseria, pero yo amaba ese trabajo, me encantaba porque era sobre el cine, en el Blockbuster. Yo trabajaba en Sí, el sí. Blockbuster y me dejaban ver películas, pero como condenada, porque era la tienda más grande de Santiago y yo me veía todas las películas de ahí por haber y yo, y yo fascinada. Y me Ujú. fascinaba atender a la gente, a- en querer saber todo. Me desarrollé mucho, me felicitaban por mi trabajo, hasta me peleaba con los productores. Ah, sí, era todo. De verdad, me peleé con Sí, él. no, está El, bien, es bonito. el, el- eh, fue fue muy hermosa esa época, pero mi mamá onda ahí, si comía, comía, si no comía, no comía. Onda, Ujú. porque no era, de verdad que no era tema la comida, porque decía que yo estaba muy gorda. Ya. No me, no me alimentaba mucho por eso. Y se Sí, por quejaba de que desgracia es comía. bastante habitual que muchos padres tratan mal a los hijos con sobrepeso. Esto lo he escuchado demasiadas veces. Sí, a mí me decía que tenía que ir al gimnasio a los 12 años. Mm. Y yo decía, ya, bueno, pues así como, si- como si fuera algo normal. Y, nada, y después caché, ¿quién va a los 12 años a un gimnasio? Por Ya. favor. No, pero digo, como es que al final tu madre te hacía comentarios vejatorios, te trataba de menos, te culpaba bueno, de que había tenido unas malas experiencias contigo y bueno, realmente pues estaba más preocupada siempre de ella y su bienestar que de todo. Y al final de lo único que le interesaba a tu hermana es que como le veía potencial, futuro y demás, diciendo, bueno, pues vamos a centrarnos en ella, que al final ella me libre, ¿no? Me libre de cuando yo tal y se encargue luego de mí, que al final que es para lo que buscaba, ¿no? Pasar del que le proveía de cuando era esposa a quien le provea después siendo madre. Pero qué terrible, Claro. porque al final eso que digo, todos son hijos y que el trato sea tan desigual, por desgracia, pues no sienta bien, sobre todo a quien le toca, ¿no? Al final, pues es terrible. Y bueno, Sí, en principio,
veo que saliste de ahí, empezaste a tener tus trabajos, empezaste a tener tu vida. ¿Cómo estás a día de hoy con tu familia, con tu padre, si todavía tienes algún tipo de relación? ¿O cómo está a día de hoy, bueno, tu relación con ellos? Mira, actualmente con mi padre, yo ya no quiero saber nada de él. No, no, solamente le mando uno que otro mensaje diciéndole que me pague la pensión porque me debe pagar pensión hace más de un año. Ujú, El, te cuento que ambos me violentaron ujú, horriblemente por varios años. Mi madre siempre fue violenta conmigo, siempre me pegaba por cualquier tontera, de que no le gustara, de que hiciera esto, que hiciera lo otro. De hecho, tuve que llamar a la policía una vez porque yo estaba en tratamiento psicológico ujú, y necesitaba un remedio. Y ella se había consumido mi remedio. Y ahí en el consultorio me daban las pastillas justas. ujú. Y yo se las fui a pedir y estaba con su pareja. Estaba con su pareja. Anda, sabemos lo que estaba haciendo. Sí. Y, y sale toda despavorida. O sea, que tu madre tuvo una nueva pareja. Sí, sí, mi madre tuvo una nueva pareja. Tuvo varias. Ujú, Un doctor muy simpático, me cayó muy bien, yo no sé por qué lo terminó. Y después tuvo como dos más, porque siempre los escondía. ujú. Yo supe solamente de eso porque lo, no les quedaba otra que llamaban a la casa. Mm. No Sí, había sí, sí. otra. ¿Y alguna vez Yo, tuviste relación con ellos o vieron cómo te trataba o alguno te dijo algo o no? no, nada. Nada, Lo no, no. único que hizo, el único que tuvo una relación conmigo fue el doctor. Ujú, A él yo me daba cuenta porque para mi cumpleaños me dio un regalo gigante. Se lo ujú, agradecí muchísimo y ayudaba a mi mamá a darle dinero. ujú. Y, Sí, sí. así yo me enteraba. Y Sí, el, sí. y el otro llamaba mucho a la casa. Y como no estaban los celulares, yo ya lo cachaba. Pero entonces no eran Y relaciones que convivieran con vosotros y demás, sino que eran simplemente nada, esporádicos que aparecían por ahí. nada. Ella nunca quiso más tener compromiso con nadie. Vale, Nunca, vale. nunca más. Era de la puerta hacia afuera. Ujú, Es, esa vez, eh, con los remedios, ella me empezó a pegar en la cara, ujú, empezó a sangrar y tuve que llamar a la policía y tuve que mudarme obligatoriamente con una pareja que yo tenía en ese entonces y justo ujú, estaba estudiando. Y, en es- en- y tuve justo un mal año, que lo único que me alegró ese año fue el nacimiento de mi sobrina. No, ujú, eso no fue lo único bueno. Y siguió agrediendo. Bueno, siguió agrediéndome después de los años. Le duraba 2, 3 años, 2 años estar bien y se le volvía. Porque la tonta mía de yo volvía a la casa, porque no tenía dónde vivir. ya. Yo terminaba No, con no, mi es así. pareja, yo terminaba con mi pareja y volvía a la casa de ella. Y después la duraba como un año lo bueno, todo, y ya empezaba ahí con sus agresiones que me pegaba y decía y siempre decía, ay, pégame para decirle a los carabineros que me pegaste, ay, para que tenga yo evidencia. No, Qué yo terrible. decía, pero ¿cómo? Y la última agresión que tuve fue a los 38. Imagínate, porque siempre fue así. Estábamos entre amenazas de que nos echáramos mutuamente, de que todo vivía tensamente. Y ni te cuento todas las intenciones de quitarme la vida.
Sí, hubieron sí. muchísimas veces. Solo una mi mamá se enteró y, y le dio pena, a mi hermana también le dio pena, pero fue como, ay, fue como si fuera la fama de 15 minutos, una cosa del momento. Y bueno, y cuando tenía 38, un día empezó a agredirme porque no había wifi. Y yo, pero Sí, vamos, que las agresiones eran a veces por tonterías y que al final lo que tú vivías con tu padre luego acabó cambiando también y viviéndolo con tu madre, también de manera constante, agresiones y claro. demás. Y mi padre por otra parte, él no me daba pensión, no me daba plata, no me llamaba. Ujú. Él había hecho su vida. Tuvo dos hijos que eran muy lindos, muy amorosos, pero que también les quebró la vida y fue horrible. Y al final se separó de esa persona, los dejó botados como si fueran cualquier cosa. Y mi amigo, que me veía de vez en cuando, una vez al año, me llamaba si es que que se acordaba. En la, solamente me llamaba para cosas de interés. Eso Ujú. es un narcisista. No, tú no eres importante si no le sirves. Ya. No, Sí, sí, básicamente ambos, como decías, eran unos narcisistas que se preocupaban más, ambos padres, de sí mismos y de su vida y de sus necesidades y que solamente recurrían a ti cuando les podía servir para cualquier cosa. Por todo lo demás, tu vida parecía que les molestaba más que otra cuestión y todo eran problemas con ellos. Qué terrible tener que estar viviendo algo así, de verdad, qué terrible tener que escucharte todo esto y la verdad es que el problema que yo siento con todo esto es que puedes tocarte una mala familia, pero teniendo una familia tan grande, teniendo una familia de tantos hermanos, de primos, de hermanas, de tíos, que todo el mundo normalice esto y que, no sé, parece como que normalmente dicen que las familias grandes pues son mucha familia y que hay muchas personas en las que apoyarte y demás, y a veces también es cierto que se oye lo contrario, que en las familias grandes cada uno va a lo suyo, porque las pequeñas son las que se necesitan o se apoyan, y las grandes son tantos que como que se pierden hasta el contacto, ¿no? No sé, es tan terrible que tengas que vivir por todo esto y demás, que al final, como bien decías, tus únicos apoyos acaben siendo los animales, porque a ti las personas no te hayan dado a ayudarte absolutamente nadie, ¿no? Que al final, para tú poder seguir adelante, te hayas tenido que apoyar en los animales y no en las personas. Me parece terrible o sea, no sé si yo estoy para dar consejos a nadie, pero te diría también que si hay algún grupo de estos de charlas donde puedas conocer gente y demás y tal y cual, donde puedas, porque no sé cómo andas de amistades, de amigos, porque para haber tenido, como bien decías, que la necesidad de salir de ahí, de no tener a nadie con quien recurrir y tener que volver a caer siempre una y otra vez en tu madre, pues eso lo que me denota es que, pues, que tenías pocos apoyos. Caías en tu pareja cuando la tenías, pero cuando te faltaba tu pareja, pues ¿dónde ibas a volver, no? O sea, mucha gente dice, no puedes volver a un sitio donde te tratan mal, pero si no tienes otro sitio donde caerte muerto, pues al final, pues que me maten allí, pero por lo menos necesito ir a algún lado, ¿no? No sé, siento que te falta quizá esa red de apoyo de amistades o de personas que puedas conocer, donde pues creo que todos necesitamos amigos o lo que sea, y a veces la familia no es la que te da la vida, sino los que te acogen en buenas y malas situaciones. Y siento que hasta ahora, por lo que te llevo escuchando, es cierto que tu hermana a veces en algunos momentos ha estado ahí o preocupándose de ti, pero también es cierto que no sé si es tampoco un apoyo tan fuerte como tú puedes llegar a necesitar, porque al final ella tiene su vida, ella tiene su historia y bueno, está ahí para apoyarte, pero no para acogerte. Tú al final vuelves con tu madre. Entonces, es duro porque creo que como consejo de alguna manera necesitarías no sé, amigos, básicamente, que no sé cómo estás ahora mismo de amistades también en tu día a día o en tu vida. ahora estoy realmente, amigos y la pares ellas me abandonaron por mis ataques de pánico, por mis cosas. La prima que te decía, cuando tuve el suceso con mi madre, porque
yo soy bastante grande, me abandonó. De hecho, me dijo que era una privilegiada, eh, Ujú. que yo tenía todo en la vida y que de privilegiada me pasó. Yo, no. Y no, de amiga, estoy como bastante sola. Estoy trabajando en eso, trabajando en tratar de conseguir alguna amistades que pueda confiar, Sí, porque me ha costado mucho poder confiar, eso sí, con, normal. con todo lo que me ha pasado, porque después de todo, después de todo lo que pasé, después de descubrir qué es el narcisismo, qué es qué son los sociópatas, qué son los psicópatas, no, yo no sé para dónde va todo. Está claro que para ti, pues lógicamente quienes eran tus puntos de apoyo precisamente son los que te han fallado desde niña, no sabes en quién confiar y lógicamente pues tu círculo cercano pues es bastante reducido y, bueno, no tienes patas de apoyo. Y al final si tres hacen que una mesa se acoja, imagínate no teniendo patas. Pues es complicado. Yo, no, o sea, no sé, estamos como digo a mucha distancia y es la vida es muy complicada a veces, pero sí que no sé si existen grupos de apoyo, grupos de personas que en este caso, bueno, pues que se sienten solas. Creo que en este aspecto creo que es lo que mejor te puede venir, porque seguramente a veces estas redes bueno, como cuando van los de Alcohólicos Anónimos que se sienten identificados con otras personas, ¿no? Que han pasado por cosas similares, o a veces un taller, yo que sé, de cocina, un taller de cualquier cosa que te pueda distraer la mente y donde puedas conocer a personas porque creo que es lo que vas a necesitar, personas con las que desahogarte, que es algo tan necesario en nuestro día a día, personas con las que poder hablar, personas en las que cuando te pasan cosas te escuchen y que no te juzguen constantemente como llevas viviendo toda tu vida, que te han juzgado por ser la mala de la familia, por ser la que has dado problemas, por ser la que perjudicas en casa, por ser la privilegiada, por tener dinero y porque todo el mundo te juzga de una manera tan cruel y tan jodida. No, hablando mal, perdón. Pero de verdad, o sea, me apena mucho que las personas tengáis que vivir cosas así hasta tal punto bueno, pues que no encuentres apoyos absolutamente en nadie a tu alrededor. Ojalá, si esto hubiera sido solucionado, yo creo que desde un inicio, si realmente hubieran visto que aquí había cosas que no pasaban bien desde el colegio, desde otras cuestiones, pues probablemente la historia también podría haber sido diferente desde muchos ámbitos, sobre todo con personas que, como tú bien dices, has tenido enfermedades, has tenido diferentes dificultades en las cuales necesitas también un apoyo especial y que tus padres pues no estaban muy de acuerdo con tener que dártelo. Al final parece ser que eras más una molestia que eso cuando fueron ellos los que te trajeron aquí y son, bueno, y en este caso pues es como muchos otros, yo conozco muchos padres que han tenido hijos con enfermedades y con historias y a veces yo también alucino de cuántos pelean por sus hijos y cuánto dicen incluso con todo lo que tienen y a veces casos tremendos y dices, pero es mi hijo y me aporta mucho más. Qué terrible que en tu caso las palabras que a ti te han dicho no sean de que aportas, ¿no? Sino que molestas. Es terrorífico, de verdad. Siento mucho que hayas tenido que vivir por todo esto. No es culpa tuya, esto quiero que lo sepas siempre. Es decir, no es tu culpa haber vivido algo así. No lo pienses nunca ni por un momento. Y ojalá, te deseo de verdad, ojalá te deseo te encuentres pronto y muy rápidamente a las personas cercanas que puedan valorarte y apoyarte. Y quizá con los animales, quizá con otros refugios, quizá con otras personas que sienten esa pasión por los animales como tú y esas personas que son tan generosas por los animales y rescatistas como a ti te gusta, pues probablemente puedas encontrar también un punto de apoyo donde encontrar otras personas que se preocupan por los derechos, por las historias y que probablemente también se puedan preocupar por ti, que creo que te lo mereces desde hace un tiempo ya. Sí, gracias. Sí. Mira, sí, igual he tenido personas que me han podido apoyar en algún momento, unas tías, una amiga, ¿verdad? Y, y gracias a eso he podido seguir y me he dado cuenta quiénes son mis verdaderos amigos. Yo me he dado cuenta. Pero ojalá eso no sea No, solamente un momento. O sea, yo no quiero que sí, tengas un amigo para un momento.
yo creo que tengas una persona con la que poder contar siempre, que es lo que todos necesitamos. O sea, nadie en este mundo puede aguantar solo, ni con mejores condiciones, ni con mejores nada. Todos necesitamos al menos a otra persona a nuestro lado. En cualquier momento de nuestra vida vamos a necesitar a alguien. Y de verdad, ojalá puedas tenerla. Porque siento que hasta ahora te han fallado. Perdón, no quiero que esto sea tampoco mucho más traumático para ti. O sea, al final, como No, digo, no, tú has tenido que vivir todo eso, has tenido que salir adelante, encima mueves tu pasión como son, encima darle el amor y demás que incluso no te dieron a ti, pero hacia los animales, hacia personas que, como digo, hacia unos seres vivos que no tienen maldad, lo cual entiendo que te hayas volcado precisamente en ellos, porque al final ellos son mucho más naturales, lo que hay es lo que ves, y entiendo perfectamente que teniendo mierdas de personas, mejor me quedo con animales, ¿no? Que es lo que dicen muchos. Así que eso está claro. no, no, sí, eso está bien claro porque ellos me han ayudado muchísimo. Han sido no solo el pilar de mi vida, son son mi vida, Mm. simplemente. Y cuando me he tenido que mudar, porque cuando me atacaron a los 38, yo me mudé con todos. No dejé ninguno atrás. Y de vuelta tampoco dejé ninguno atrás y vinieron dos de Yapa. Vinieron dos de Yapa. Ahora, ahora tengo más gatos de lo que nunca había tenido. Y ahí me di cuenta del narcisismo de mi padre, de que no tenía límites, de que podía manipular a cualquier persona, pero a cualquiera, Mm. y mi madre también. Y pues, a él no se lo voy a perdonar, pero tengo que perdonarlo desde adentro, o si no, Mm. me va a seguir doliendo. Por eso he tomado Bueno, esto no es, terapia. lo dicho, no es culpa tuya. O sea, tú no tienes, o sea, al final, si alguien perdona o no perdona, eso es cuestión tuya, de ti. Y si porque tú quieras el perdón, no porque él se lo merezca o porque él sea necesario. Claro, Es como soltar tú tu lastre para no tener que estar siguiendo con esa carga. Pero lo dicho, tú lo has hecho bien. Tú has seguido adelante, tú has seguido tus estudios a pesar de la falta de apoyo, has seguido peleando, has seguido buscándote una salida, sigues manteniéndote o sigues saliendo de todo lo que haces y, y encima vuelcas, después de todo lo malo que has pasado, pues el cariño que tienes en los animales y en otras cuestiones, haciendo cosas positivas. Así que créeme que lo estás haciendo muy bien. Y realmente, bueno, quien no lo valore o quien no te vea de esa manera, pues son gente que tampoco vas a querer tener cerca. no, sí, eso yo lo tengo súper claro. Si puedo derrocar a un narcisista, puedo hacer cualquier cosa. Claro Yo que sí. ya estoy en ese plan de que todo, todo va a salir bien, de que o na- nada de verdad ya es imposible, de que los amigos van a venir. Simplemente no estoy preparada para tenerlos al 100%, porque Date los tiempo y ya está. amigos vienen solos y seguir en alguna carrera. Bueno, no una, voy a seguir viendo en lo que trabajo eh, y poder estar sola. Yo Ujú. creo netamente en el karma, porque el karma ya le digo a mi madre. Y pues mira, por lo menos ya tenemos una buena relación ahí y la tengo bien persuadida porque no la tengo manipulada, la tengo persuadida porque el doctor me dice, eh, hay que tratarla como una niña, Ujú. hay que tratarla como una, y hay que tratarla bien porque no entiende las cosas. Yo no le puedo explicar qué es la IA, no entiende Mm. qué es la IA. Sí, bueno, Ya porque no tu madre ahora podemos. tiene alguna enfermedad, me has dicho, había sido degenerativa, está yendo a menos y entonces ahora mismo pues ya no es la persona que era, ¿no? Sí, o sea, yo ya no voy a pelear con una persona que está enferma degenerativamente. Sí, está Onda, claro. que es una onda que sabe.
y recriminarle las cosas de esa manera. Mm. Una por qué, una para qué. Ya está sufriendo con eso y, y listo. Igual Ujú. yo voy a estar para ella si le pasa algo, alguna cosa, porque no es su culpa que esté así. Y Sí, pero eso ya denota no la vamos calidad a de hacer. persona que eres tú y la calidad de persona que fue ella cuando tampoco era tu culpa siendo un niño y sin embargo sí que te lo echaba. Por eso digo que ahí se nota la calidad de personas y a pesar de que no solamente es la educación que nos dan en casa, lo que nos enseña en esta vida es ser mejores. Así que no quiero tampoco tenerte mucho más porque creo que más o menos ha quedado clara lo que es tu historia. De verdad yo te deseo lo mejor. No sé si ha quedado algo que quieras decir en todo esto para que la gente también, pues si hay alguna parte, algún mensaje que quieras dejar, lo bueno es que por lo menos de todo lo que has vivido, ahora te va bien, ahora estás saliendo, ahora tienes bueno, te encuentras de manera cómoda y correcta y por lo menos de todo eso se puede salir. Pero no sé si hay algo que quieras dejar, algún mensaje para todo el resumen de todo lo que hemos hablado o algo que se te haya quedado en el Bueno, tintero. sí que como tú dijiste, tú no tienes uno no tiene la culpa porque el narcisismo es una cuestión oculta que ellos hacen de una manera, pero sublime, una sublime su manipulación, su poderío, todo. No, no se sientan culpables de haber caído en las garras de un narcisista. De verdad, no es culpa de ustedes. Pero si se dan cuenta de que es narcisista y se están y siguen en ello, por favor no lo hagan. Salgan de eso. Lo mejor que pueden hacer eso es salir, porque no van a encontrar amor, no van a encontrar empatía, no van a encontrar nada. Él solo se va a amar a sí mismo y más a sí mismo. Ya nadie más. El resto le va a Sí, importar es un lo que dicen de comino. los narcisistas, ¿no? Solo se preocupan de ellos y además nunca van a entender que están equivocados porque según ellos nunca se equivocan. Así que tampoco van a aceptar que nadie les corrija nunca. Así que por mucho que quieras decirles que están actuando mal, ellos nunca los van a ver porque para ellos son perfectos. Exacto. Eso, sí, eso quería decirle. Y que no sean tan culpas de haber caído. Mucha gente siente culpa sobre eso. De que una hoy, oye, tengo 3 estudios, tengo 3 carreras y caí con un narcisista, no lo puedo creer. No, de verdad que no es culpa tuya. Todo el mundo puede Son, caer oye, siempre. todo el mundo puede creer. Y yo caí y no, Mm. bueno, Sí, pero lo tuve peor que de todo es que leer. tú no es que cayeras, tú a ti te dejaron nacer, que es peor, que al final, pues tú no podías escapar de ahí, tú naciste en ese hogar. Así que nada, Andrea, muchísimas gracias de verdad por contar y compartir tu historia, algo tan íntimo y tan personal. Espero de verdad que todo esto vaya cambiando. Cualquier cosa que vayas necesitando me avisas. Y de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho bueno, la historia tan privada y tan íntima que nos desvelas. Y ojalá esto también le pueda servir a muchas personas para ver que si en este caso las personas a veces no tienen red de apoyo, no tienen ayuda, a veces vosotros, los que estáis a su alrededor, los de los colegios, los de las cosas que veis, los empleados, podéis ser la red de ayuda de algunas de estas personas que no tienen a nadie más. Entonces, de verdad, os animo a que si veis algo, solamente pregunta a ver qué pasa. No sé, es lo que yo te diría de todo esto. Pero lo dicho, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos hablamos pronto. Muchas gracias, Edwin, de verdad. Pasaste, eres un amor de persona. Que te vaya súper Nada, bien. gracias a vosotros siempre. Si yo no soy nadie si no sois vosotros los que dais la historia. O sea que muchísimas, muchísimas gracias. Vale, te bajo y me despido ya de Ya, aquí, ¿vale? ya. Gracias. Lo dicho, pues nada, terrible. De verdad es que creo que es la palabra que he repetido más durante todo este podcast. Terrible, 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 por no decir muchas más barbaridades. Es tremendo tener que vivir algo así, es tremendo tener que dedicar tu vida precisamente a algo así, con tu red de apoyo, tanto tu padre como tu madre, tratándote de esta manera o culpándote de simplemente el hecho de haber nacido o haber tenido cualquier tipo de trastorno, enfermedad y demás, y simplemente pensar en que tus hijos son herramientas para tu bienestar cuando seas mayor o cuando simplemente los quieras utilizar. Es terrible, pero como siempre digo, es decir, al final quizá el niño no puede hacer nada,
pero sí que podía haber habido personas que hubieran estado colaborando ahí. Quizá las personas de ese colegio donde abandonan a un niño y parece que le dan hasta ataques de ansiedad y todos miraban hacia un lado. Ojalá todo este tipo de situaciones se vayan corrigiendo con el día a día y que este tipo de cosas en el futuro se vayan dando menos porque la gente vaya mentalizándose más que para que todos estemos mejor es un trabajo de todos. Siempre lo digo. Si queremos que los policías hagan lo correcto, queremos que los maestros hagan lo correcto, queremos que los médicos hagan lo correcto, nosotros tenemos que intentar dar ejemplo y preocuparnos, por lo menos por simplemente preguntar a un niño qué es lo que le está pasando. Si hubiéramos hecho quizá esa pregunta, quizá esto hubiera tomado otro cáliz, hubieran tomadose medidas para que este tipo de cosas no estuvieran pasando y que hubiera un control sobre ellos. Pero qué sé yo. Al final, como digo, yo no soy terapeuta, yo no soy simplemente un solucionador de nada, simplemente os traigo las historias de personas que han vivido esto durante toda su vida y que, para desgracia de muchos, pues nos hemos ido volviendo inmunes y resilientes a todo lo que han ido soportando, mirando hacia otro lado y haciendo como que no pasa nada, y al final es la vida de otros. Qué terrible, pero quizá alguien hubiera podido poner freno a esto en su momento. Nos vemos en el siguiente episodio, espero que os haya gustado, gracias por aguantar hasta el final, darle un buen like, comparte y en este caso suscríbete si te ha gustado y ojalá tenga muchísimas más voces aquí para enseñaros. De verdad, cualquiera que quiera venir a dar su voz, os recibo, simplemente contactar conmigo y vamos viendo la historia sobre las injusticias que hayáis tenido que vivir de los diferentes ámbitos que sean. Aquí intentaré dejaros un hueco para que sea lo escuchada la voz que pueda hasta donde yo llegue. Gracias y nos vemos pronto.